posiblemente no pase, es correcto. Así es. Por ahí, de nada. Por ahí van a preguntar, ¿no? Ok, seguimos. Cualquier pregunta ya saben, la hacen nada más. Ok, entonces, ya a raíz de la pregunta de sus compañeros, vengo a esta lámina, nuevamente, aprobación del presupuesto institucional, que nos quedamos acá, ¿no es cierto? Luego todo este trajín, llega un PIA, que es el presupuesto institucional de apertura. A los 15 días hábiles, el titular debe aprobar el PAC. ¿Ya? A los 15 días hábiles. O sea, yo ya sé cuánto tengo de presupuesto inicial y yo tengo que aprobar mi primer PAC a los 15 días hábiles. Eso es lo que dice la norma, obligatoriamente. ¿De acuerdo? De ahí vienen las N modificaciones. ¿Ya? Y luego de 5 días hábiles de aprobado, publicación del PAC en el SEACE. Siempre tengo que publicar este PAC en el SEACE. ¿Por qué? Porque no sé si alguno de ustedes tiene su empresa consultora o donde es proveedor de bienes. Siempre estamos pendientes de bueno, digo pendiente como si hubiera empresa. Pero es que todo el mundo, yo ando pendiente porque me interesan los procesos, pues, ¿no? Pero en realidad el proveedor, porque así se le llama el proveedor, ¿no? Está atento, ¿no? ¿Dónde es que yo puedo jalar o dónde me puedo presentar? Entonces va entrando al SEACE a cada rato, ¿no? Y a veces ve el PAC también, ¿no? Como es un muy referencial, pero entra al PAC y dice, allá, en tal mes, tales entidades de acá, por ejemplo, de Trujillo, tienen programado hacer estos procesos. Y chequeo el SEACE si está o no está, filtro, acá. ¿Ya? Entonces, por eso es que se obliga a publicar el PAC, por un tema, y acá les he traído una lámina, creo, también por el tema de MIPES, ¿no? En realidad produce, tiene la función de consolidar y circular a todas las MIPES, porque ellos tienen una ventaja adicional si se presentan en un proceso de selección. ¿Ah? ¿De acuerdo? Ok. Acá estaba. En la difusión que les comentaba, ¿no? El ministerio competente, o sea, produce, analizará planes anuales registrados en SEACE y los difundirá entre MIPES. Lo que ya les comentaba, ¿no? Los difundirá entre ellos. El PAC estará disponible, ¿no? En el OEC o portal de la entidad. Sí, claro, el PAC siempre lo maneja logística, ¿no? Logística siempre. Y en el portal tiene que estar también. ¿Y las actualizaciones también deberían estar o no? Deberían, ¿no? Deberían, ¿ya? Eso, pero no necesariamente lo hacen, ¿ya? Entonces, recuerden, siempre, si el PAC tiene que estar colgado, obviamente una actualización también debería estar colgada. ¿De acuerdo? Siempre. Modificación, ¿no? A ver, puede ser modificado de conformidad con la asignación presupuestal, lo que les comentaba, ¿no? Aquí yo tengo 120 de PIA, ¿sí? Pero hay entidades que tienen saldo de balance. Saldo de balance se refiere al dinero que te queda del año pasado por concepto de canon, por ejemplo, ¿no? Eso no revierte el tesoro. A ver, les explico, repito esto porque lo van a ver en el presupuesto. Cuando es recurso ordinario, RO, lo que te da el tesoro, lo que te asignamos como memo, eso, si no lo ejecutas a diciembre, vuelve a nosotros, al tesoro. ¿Ah? Vuelve a nosotros y ya otra vez distribuye esa plata. Si es recurso directamente recaudado, no necesariamente queda en la entidad, porque ese es algo que yo he recaudado por tributación, por impuestos, etc. Si es determinado como canon, no revierte. Esa plata se te acumula. ¿Ah? Se te acumula y queda en tu cuenta, queda en tu cuenta. No viene al tesoro, ya queda en ti. Eso lo llamamos saldo de balance. ¿De acuerdo? Que para el otro año tú tienes esa plata, aparte de esta que ya se te asignó. ¿De acuerdo? ¿Ya? Tú tienes un saldo de balance. Entonces, digamos, como saldo de balance tú tenías 40, ahora tu PIN, estas palabritas no las deben olvidar, esto es presupuesto institucional modificado. ¿Ya? Tu PIN es 160 millones. Como le contestaba a su compañero que me preguntó, obviamente, si hay más presupuesto, tengo que hacer más procesos, ¿no? Porque tengo 40 más. Y probablemente estos 40, 20 millones son para bienes, servicios u obras y 20 de repente para pagar personal, no lo sé. Pero algo de más hay. Entonces, si hay más plata y voy a hacer más procesos, debo incorporarlo al PAC de todas maneras. Primera. ¿Qué más?
En caso de reprogramación de metas institucionales, y ahí viene quizá la pregunta que me hacía su compañero, ¿no? Ya este proceso en realidad no va como lo hemos planificado en abril-mayo de este año, ya para abril-mayo del 2014 en realidad, o ya alguien lo hizo, o de repente ya para mí realmente no es prioritario, lo cambio, hago ese cambio, ¿no? En el PAC, lo saco y entro, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué también te dice la modificación que deben hacer? Incluir o excluir procesos de selección, ¿de acuerdo? O el valor referencial difiere en más del 25% del valor estimado. Entonces, si yo digo en mi proyecto de PAC, traduciendo lo que dice ahí, que tengo un proceso que sigue siendo prioritario para mí, pero en realidad el valor que yo le puse estimado varía más del 25%, obligatoriamente tengo que actualizar el PAC. Así ese proceso ya está en el PAC, pero como el proceso varió en más del 25%, tengo que modificarlo. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Me siguen todos ahí? Ok. Bien. Una consulta. En el saldo de balance por tributación local y el canon, que a veces en ciertos sectores es fuerte, ¿es controlado por el MEF o por la Contraloría? En realidad no. Lo que estamos, el análisis que hemos hecho en estas últimas 2 semanas, no sé si ustedes se han enterado, pero hay menor recaudación, pues, ¿no? Y la presión está fuerte, sobre todo en Arequipa y Cusco. Ahorita está un grupo de amigos míos, están desde el viernes asignados una semana enterita, sábado y domingo han chambeado, ahorita están chambeando, con todos los alcaldes de Cusco, porque la presión ha sido fuerte. Oye, yo tenía programado acá que en el año me ibas a dar 200, pero ha habido menor recaudación por tema de canon minero, y fuerte, ¿eh? Son más de 3.000 millones que han bajado. Y Cusco y Arequipa son uno de los más afectados. Felizmente La Libertad no mucho, hasta ahora, está más o menos tranquila la cosa. Ya me han llamado 3 alcaldes, pero es poco lo que se les ha bajado. Entonces, al haber menor recaudación, de repente te puede quedar como no te puede quedar plata, pero si te queda, lo que estamos haciendo es el análisis sí de cuánto tienes de saldo de balance, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Este saldo de balance, a veces tú la tienes en una cuenta del banco, ¿ya? Y al tenerlo en esa cuenta del banco, no figura acá, ¿ya? Entonces, yo tengo 160 en mi presupuesto institucional modificado, yo soy una entidad X, pero, ojo, yo no le incorporo todavía a mi presupuesto. Y al no incorporarlo, yo de repente en saldo en cuentas de bancos tengo 50 millones más. ¿De acuerdo? Entonces, están viniendo y nos están diciendo, oye, de los 160 que yo tenía, por menor recaudación, solo tengo 110. Tienes que reponerme mis 50, pues. ¿Ah? Tienes que reponerme mis 50. Pero primero, esto es una proyección. ¿En base a qué? A la recaudación que va a haber por impuesto a la renta. ¿Ah? Como bajó, entonces esto baja. Pero ya hemos conversado con Tesoro Público y nos dice, oye, pero ahí tienen 50 en bancos, ¿ah? Entonces la respuesta que le hacemos es, ya, tú me pides 50, pues acá los tienes, ¿por qué no los incorporas? ¿Por qué lo tienes en el banco? Gástalo. Entonces, pero no es que nosotros controlemos o hagamos seguimiento a eso, Contraloría sí se encarga, ¿no? Si hay algo, nosotros no fiscalizamos. Pero si restringimos, si vienen y te dicen, oye, quiero esto, le hacemos todo el análisis de caja, eso sí. Bien. Porque ese detalle está sujeto pues a los temas de corrupción a veces, o malversación. Sí, sí, claro, pero ahí en realidad nosotros no entramos ni a sancionar, ni a Contraloría, sí. Si detectamos algo en alguna parte, siempre es con copia al órgano de control, ¿no? En todos los sistemas del Estado. Pero en presupuesto sí tienen esa, digamos, potestad de decir, te filtro y te cierro la cuenta, por ejemplo, ¿no? O ya no te dejo mover, te ponen un candadito ahí, ¿no? Entonces, sí, claro, presupuesto sí lo tienen. Ellos manejan la plata, de todas maneras. Sí. Ok. Seguimos. Ajá, este es un tema bastante importante, ¿no? El titular evaluará semestralmente la ejecución del PAC.
Y si lo hacemos, algunos he visto yo, en realidad es para reír. Todos toqué. Y yo lo dudo, ¿no? Todos toqué. Has cambiado 30 veces tu PAC en el primer semestre, pero todos toqué. Entonces, en realidad no sacamos las lecciones aprendidas que deberíamos, ¿no? ¿Por qué cambié 30 veces el PAC? En los primeros 6 meses todavía, ya en los otros 6 siquiera te puedo aceptar, ¿no? Pero en los primeros 6, 30, 40 veces cambiar tu PAC. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo ahí? Hay que sacarle la lección aprendida de eso, ¿no? O sea, el titular lo que tendría que exigir de todas maneras es ¿por qué hemos hecho tanto cambio? Eso es lo que realmente debe ir en un informe de evaluación semestral del PAC. No lo hacemos. ¿Ya? Podrá adoptar medidas correctivas para alcanzar metas y objetivos del POI. ¿Qué es el POI? ¿Alguien conoce lo que es el POI? Plan Operativo Institucional. ¿Ya? Es el plan del año. Hay Plan Estratégico Institucional, el PEI, y el POI es el Plan Operativo Institucional del año, ¿de acuerdo? Solo del año. ¿No? Algunos tienen sus POA también. El PAC, no, el PAC es Plan Anual de Contrataciones. ¿PAC? Sí, puede ser, pero mayormente es POI o POA. Sí, el Plan Operativo Anual. Sí. POI o POA, son las dos siglas, jergas, llámalo como quieran, del sector público, para tu programación del año. ¿Ya? POI, POA. Ok. También podrá disponer deslinde de responsabilidades respectivas. Entonces, esto de acá, en realidad, como los que estuvieron en el SNIP conmigo, hay muchas cosas que en el SNIP estamos cambiando algunas cosas que ya se van a publicar la otra semana, porque hay muchos temas en los proyectos de inversión que son descriptivos. ¿Qué quiere decir esto? Que los formuladores, los evaluadores lo hacen porque está en la norma. Ya está ahí, lo pongo, pues, pero lo pongo porque tengo que ponerlo, ya cumplí. Y no le dan ese valor agregado al proyecto, ¿no? Y no funciona. La inversión pública no está funcionando como queremos. Entonces, ese giro ya le estamos dando al SNIP. Entonces, acá igual, deberíamos empezar a revolucionar, y cuando hablo con mis amigos de OCE, están en la misma mirada, ¿no? De que quieren ver exactamente también todo ese tema descriptivo. Como nosotros les contábamos en el SNIP, hemos detectado esto y queremos cambiarlo. Sí, nosotros también. Porque en realidad hay muchas cosas en contrataciones que son igual que ustedes, descriptivo, lo hacen porque ya cumplí, pero en realidad esto no se está dando, ¿no? Las lecciones aprendidas, el tema operativo, quizá ajustar algunas cosas en la norma es importante. Pero este tema de fiscalización, entre comillas, porque no es una fiscalización, es una evaluación, ¿no? Como entidad, si estamos haciendo bien la planificación de las compras o no, no se está dando. Entonces, debe haber alguna manera de articular y ver que realmente se haga. Y lo que nosotros le sugeríamos, como el SNIP lo queremos manejar, es con incentivos. Más que castigar, el incentivo es más efectivo. ¿Sí? El incentivo, ok, entonces esto y yo te doy tal cosa. Eso funciona de maravillas, amigo, de maravillas. Nos está funcionando una barbaridad en las inversiones públicas. Una barbaridad. Dígame. La veo que quiere hablar. Ahorita que usted ha tocado la palabra incentivo, Ajá. bueno, yo escuchaba voy a poner entre comillas un chiste, ¿no? No gastes, no le pagues, atrásate, no compres y al final el presupuesto no se mueve, regresas toda la plata al Estado que te van a premiar por no gastar. Sí. ¿De acuerdo? Eso lo queremos cambiar. Sí, en verdad. Porque, por ejemplo, me parece que en julio hubo una... fue en el Congreso, no fue en el Ejecutivo realmente, ¿no? Pero hubo como una premiación al que mejor está gastando, ¿no? Y conversábamos así entre nos y decíamos, oye, ¿es el que mejor está gastando o el que es más eficiente gastando? Es muy diferente, ¿ah? Es muy diferente, ¿ya? A ver, rapidito, para no desviarnos del tema, pero está interesante. Yo tengo 120 y a julio ya me gasté 60, ¿ya? Y esto me gasté 70, ¿ya? Entonces, ¿estoy bien o no? Porque estoy a la mitad del año y estoy gastando más de la mitad de mi presupuesto. Quiere decir que yo gasto eficientemente, pero lo estoy gastando de buena manera. Esa es otra cosa, ¿ya? Los que estaban en SNIP, en la clase de SNIP yo les decía, ¿no? En el SNIP, ¿qué estamos viendo? La mejora en la calidad de la inversión pública.
Y por eso se han hecho todos esos cambios que yo les he comentado, funciones básicas, complementarias, proyectos territoriales, focalizados, etcétera, etcétera, ¿no? Nuevos lineamientos que hemos creado en el SNIP para justamente orientar el gasto a cerrar brechas y mejorar competitividad. Entonces ya le das el giro, ¿no? Gasto la mayoría, pero lo gasto bien, ¿no? Ese es el plus. Ingeniero, perdón, ¿y cómo medir la eficacia del servicio social en el gasto? ¿Bajo qué indicadores? Porque vamos a medir la eficiencia, es excelente, gastas con eficiencia, pero ¿cómo medir bajo qué indicadores esa...? A ver, en la inversión pública ya los tenemos. El primero se llama el delineamiento, ¿no? Es un indicador que lo insertamos en el plan de incentivos. Todas las municipalidades, si cumplen un porcentaje de alineamiento, que son a cerrar brechas y mejorar competitividad, tenemos unas funciones ahí, van a hacer ¿cómo se llama la palabra? Van a ser acreedores, digamos, de este incentivo, ¿no? De este dinero adicional. Tú cumples tanto por ciento, presupuestalmente hablando, eres eficiente, eres bueno en gestión, bacán, pero a la vez cumples con alinear tu inversión a brechas, te premio. Si no cumples, no te premio, porque para eso es el incentivo, ¿no? Entonces ahí empezamos a cerrar, ¿no? Varios se quejaron con nosotros, pero era la única manera que vimos que la inversión vaya cerrando, ¿no? Realmente, en vez de hacer mi palacio municipal, mi plaza de armas, y mi gente no tiene ni luz y agua, no puede ser, ¿no? Entonces, ¿cómo cerramos eso? Presupuesto, nos sentamos en una mesa y dijimos, ¿me aceptas o no me aceptas? Dale, vinculamos, ¿no? Y surgió esto, los indicadores están. Y es más, en la ley de presupuesto del próximo año hay unas 3 cositas que me han pasado ayer, que las vamos a discutir el lunes. Se va a insertar algo de indicadores justamente, ¿no? De alineamiento, pero ya en presupuesto, ya no solo para municipalidades, para todos, ¿no? De ejecución, directa o indirecta, ¿qué tipo? ¿Cuál es mejor, no? Porque en la directa hay bastante corrupción, en la indirecta también, en las dos hay. Sí, en realidad, ¿no? Hay que ser realistas. Tú vas y bueno, ok, ya te doy la obra, pero ya sabes, ¿no? Ya sabes. Eso queremos borrarlo, ¿no? De alguna manera queremos eliminar eso. Bueno, etc. Pero indicadores sí hay, ingeniero. Estamos construyendo bastantes indicadores de ese tipo. Ok, ¿qué más? Ya está. Entonces ahí cerramos el tema PAC, que como verán, el tema PAC es bastante importante, pero no lo vemos así dentro de cada una de las entidades, ¿no? Aún no tenemos esa visión. Ya como ustedes están acá, cuando estén ahí ya saben que esto es muy, muy importante antes de pasar a lo que yo le llamo lo operativo, ¿ya? Y lo operativo está en cada una de las fases, ¿no? En cada una de las fases, para mí, eso es lo operativo. Ok. Entonces, ya entramos de pleno a lo primero del operativo. Y lo primero se llama expediente de contratación, ¿no? Expediente de contratación. Digamos que este expediente de contratación para mí es la hoja de vida de toda contratación pública. Si ustedes quieren averiguarse de tal contratación pública, el antes, el hoy y el mañana, ahí van a encontrar todo. Desde cómo nació, hasta cómo se dio el proceso, hasta la ejecución contractual, hasta la liquidación, hasta el último pago. Ahí vas a encontrar absolutamente todo. Pídete el expediente de contratación y ahí vas a encontrar todo, ¿ya? Ahora, ¿qué debe contener entonces este expediente de contratación? Y ahí lo dice, ¿no? Toda la documentación del proceso, desde el requerimiento. ¿Se acuerdan del requerimiento donde entraba? Con eso nacía, ¿no es cierto? Toda contratación nacía con el requerimiento. Entonces, desde el requerimiento del área usuaria hasta culminación del contrato, ¿ah? ¿Y cuándo culminas el contrato? Claro, ¿no es cierto? Yo te pago, chao, ya está. Todo bien, todos contentos, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, si se dan cuenta, ¿tiene todo o no el expediente de contratación? Tiene todo, ¿de acuerdo? Tiene todo. ¿Qué más? Las ofertas no ganadoras. ¿Qué pasa? De que a veces, yo creo que son pocas, pero todavía hay. Tú tienes un proceso de selección donde hay un primero, ¿no? A veces hay un segundo, tercero, cuarto, a veces solo hay uno. Cuando hay uno, normal. Pero a veces hay un segundo, tercero, cuarto y de repente hay hasta 10. Todas esas tienen que ser archivadas en este expediente de contratación, ¿de acuerdo?
No las desechen, no las voten, no, a mí me interesa solo el ganador, no, tienes que poner las no ganadoras también que formen parte del expediente. Eso es un tema de transparencia, ¿no? Es un tema de transparencia, de rendición de cuentas, si quieren llámenlo, ¿no? Porque en realidad si viene Contraloría en algún momento y les hace una auditoría, ustedes van a tener ahí tranquilidad, porque dicen, mira, acá se presentaron un montón, este ganó, este fue el segundo, el tercero, el cuarto, ahí está, todo se llevó, ok, ya no te van a decir nada. Pero si tú tienes registro y presentación de propuestas de 10 y solo archivas una, sí te van a decir por qué. ¿Y las otras qué pasó? ¿Ah? ¿Por qué calificaste así? ¿Por qué las otras las desechaste? Entonces, ofertas no ganadoras también deben estar. La disponibilidad de recursos y su fuente de financiamiento. A ver, esto es muy importante, porque aquí, va el requerimiento del área usuaria al órgano encargado de las contrataciones, y cuando hace su estudio de mercado, todo la oficina de contrataciones, que vamos a ver qué es el estudio de mercado, lo que hace es le manda presupuesto, lo primero, ¿no? Y le dice, ¿hay plata o no hay plata? Dame la disponibilidad para yo llevar a cabo este proceso. Eso es clave. Si no hay plata, no va nada, ¿ya? Yo mando presupuesto y presupuesto me dice si hay plata y lo voy a afectar en tal cuenta. Entonces ahí te dices RO, hay genéricas, hay específicas, eso lo van a ver en presupuesto, ¿de acuerdo? Y ahí te dice RDR, o te dice canon, o donaciones, o transferencias, ahí te dirá bajo qué fuente, pero eso te lo dice aquí en presupuesto. Una vez que te devuelven eso, continúa todo lo demás. Si te dicen no hay plata, quedó todo en intención, hasta que haya plata, ¿no? Pero ese documentito es parte del expediente de contratación, ¿estamos? Ese documento, no es que el presupuesto te dice hay o no hay, no. En el documento atrás te pone, esta es la fuente, a esto va afectado, a esta genérica, esta específica de algo. Ahí está. Y eso al expediente de contratación, ¿no? Ajá, el expediente estará en custodia de, el órgano encargado de las contrataciones. ¿En qué momento, a ver si alguien sabe, en qué momento logística, abastecimiento, le pierde de vista el expediente de contratación? ¿Alguien sabe? Porque ahí, ¿qué te dice? La custodia estará en el OEC, ¿no? ¿En qué momento le pierde de vista esa custodia? ¿Alguien sabe? ¿Contraloría? Ya, no necesariamente. Porque a Contraloría, buen punto, ¿ah? Si Contraloría te pide algo, dale copia, salvo que te pide el original, pero usualmente dale copia. Y si es posible, ¿cómo le llaman? Certificada, claro. Porque el original nunca lo puedes perder de vista, así sea Contraloría, no lo pierdan de vista nunca. Siempre mándale copia certificada, si quiere le mandas, no hay problema. Autenticada se llama, ¿no? Ahí está, ya, autenticada. Ya, mire, ¿dónde lo pierde de vista? Lo vamos a ver acá, también creo que lo tengo, es cuando se lo da al presidente del comité especial. ¿Ah? Hay un comité especial y este comité especial se encarga de hacer las bases y todo el proceso de selección. Entonces, en ese momento, logística agarra y le dice al presidente, toma, este es el expediente de contratación por estudio de mercado y todo lo demás, prosigue, haz las bases y hace el proceso. En ese momento ellos no lo ven, el responsable es el presidente del comité. ¿Ya? Cuando acaba ese proceso, el presidente devuelve logística y ya queda en custodia. ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Contrataciones relacionadas a la ejecución de un PIB. Esto también le agregamos en el nuevo reglamento porque antes no decía mucho, no había esa relación. Y si bien se agregó poco, ahora queremos profundizar unos temas más. ¿Qué decía, no? Proyectos deben haber sido declarados viables en el marco del SNIP. Quiere decir de que ahora contrataciones ya te exigía, ok, si tú vas a contratar a alguien que tenga un expediente técnico o te ejecute una obra, mínimo tiene que estar declarado viable. De todas maneras, tienes que verificar eso. Si no está declarado viable, no pasa nada, no puedes contratar. Entonces ya amarraste un poco lo elemental, pero por lo menos ya lo amarraste. Primer punto. Segundo, tomar las previsiones necesarias para que se respeten los parámetros bajo los cuales fue declarado viable el PIB, incluyendo costos, cronograma, diseño u otros factores que pudieran afectar la viabilidad del mismo. En cristiano, traduciendo,
¿Qué quiere decir esto? Que tengan un registro de formato 15. Ya los que han llevado SNIP ya lo deben saber, ¿no? ¿Qué es registro de formato 15? Todos agachan la cabeza, en la típica. ¿Qué era el registro de formato 15? El informe de consistencia entre el expediente técnico y el PIB declarado viable. ¿Ya? Eso se llama el formato 15 en el SNIP. A ver, entonces, ¿por qué? Porque ahí tú has hecho ya una evaluación si realmente ese expediente se ha hecho en base al proyecto declarado viable. Entonces estás cuidando con lo segundo, ¿no? Que se respeten las condiciones. Antes, tú declarabas viable un proyecto y, un segundito, ¿no? Y la autoridad hacía un expediente de, no, ya no quiero este modelo, quiero otra cosa, ¿no? Quiero, agrégale más cosas. Y el control no lo teníamos ahí, ni siquiera lo mirábamos. A raíz de eso se creó un formato que se llama el 15. Entonces, un estudio de preinversión, lo declaras viable, el expediente tiene que ser tal cual. Y si hay modificaciones, me informas y lo registras en el banco, diciendo esas modificaciones, pero que tengan relación con el proyecto. Eso era también un poco para cerrar. Dígame. Ya, ok. El formato 15, a ver, aquí mejor. Con los que están recién en el diplomado, eso lo vamos a ver en el módulo Gestión de Inversión Pública también, ¿eh? No se preocupen, ahí vamos a profundizar más cosas de inversión pública. Pero, para contestar la pregunta de su colega, acá tienes un estudio de preinversión viable, ¿de acuerdo? Y este estudio de preinversión viable quizá tenía por acá algo de infraestructura, algo de equipos y quizá algo de capacitación, digamos, ¿ya? Y en infraestructura te decía que te costaba 100, acá te costaba de repente 60 y acá te costaba 35. Entonces tú sumabas un valor de 195 millones. Ese era tu estudio de preinversión, declarado viable, tu proyecto, tu PIB, ¿no? ¿De acuerdo? Lo que hicimos con el formato 15 es, ok, acá en el expediente técnico, estudio definitivo realmente, en infraestructura, en equipamiento y en capacitación, uno en costos, esto es igual o esto está variando, de repente este varió, este también varió y este se mantuvo igual, quizá, ¿ya? Uno, en plata. Dos, acá yo dije, esta infraestructura comprendía 4 aulas y un laboratorio, ¿sí? El formato 15 lo que te dice es, ya, me cuesta más, pero ¿estás haciendo las mismas 4 aulas y el laboratorio? ¿Sí o no? Te verifico, ¿sí? Te verifico si las metas son tal cual. Y si han aumentado, ya se hace un registro posterior, que se llama modificaciones en fase de inversión, que eso ya lo vamos a ver después, ¿ya? Entonces, esa es la consistencia en metas físicas, financieras, en tipo de contratación, si es por directa, indirecta, etcétera. Tú mides si se cumplen las condiciones que yo declaré viabilidad acá. ¿De acuerdo? ¿Un poco más claro? ¿Sí? Eso te mide el formato 15. Ok. ¿Qué más? Tratándose de obras, adjuntar el expediente técnico y cuando corresponda la declaratoria de viabilidad conforme al SNIP. Pero primero quiero hacer una pregunta general, con confianza, porque esto ya tiene, es un poquito bastante SNIP. ¿Conocen las bases de la inversión pública? ¿Todos acá? No, ya ese fue un grito, pero así, de cementerio general, ¿no? Ok, entonces, tenía que partir por ahí, porque si no, a ver, los que han llevado SNIP ya por mí lo van a decir, ¿no? Si no, ya me hacen quedar mal también de paso. A ver, ¿cuál es la primera fase del ciclo de proyecto? Ahí está. Ah, sí, está bien. ¿Ya? ¿Y en preinversión qué tenemos?
perfil y ya está. ¿Qué sigue aquí? Ya está. ¿Qué comprendes? Perfecto. Y ejecución. Aquí, posinversión. ¿Qué comprende? ¿Ah? Operación y mantenimiento y evaluación ex post. ¿De acuerdo? Ya, a ver. Pero para hacerlo más despacio, para el resto, ¿ya? Estas son las tres fases que tiene la inversión pública. ¿De acuerdo? Preinversión, inversión y postinversión. ¿De acuerdo? Tres momentos. Preinversión, inversión y postinversión. Preinversión tiene estudios a nivel de perfil y a nivel de factibilidad. ¿De acuerdo? Perfil hasta 10 millones, factibilidad mayor a 10 millones. ¿Ya? Hasta 10 millones, mayor a 10 millones. Entonces, si yo tengo un proyecto que va a ser de 15 millones, ¿qué hago? No, hago perfil obligatoriamente. Y luego el factibilidad, o sea, hago dos estudios. Si tengo un proyecto de 7 millones, solo hago perfil. ¿Ya? Y ahí les hago una acotación nada más. Aquí, en realidad desde octubre del año pasado, hemos ido creando contenidos mínimos específicos. Es como una parte de la simplificación que le hicimos al sistema, ¿no? Contenidos mínimos específicos para algunas tipologías que son como 14, ¿ya? Si el proyecto te sale 30 millones, tú tendrías que hacer perfil y factibilidad, ¿no es cierto? Por lo que les acabo de decir. Pero si está en una tipología ya aprobada, con este solo estudio le doy la viabilidad. Ya no hago dos, solo uno. Ese es el contenido mínimo específico. ¿Ah? ¿Ok? Después, en aquellos que no estén estos, siempre haces dos. Hay un requisito acá fundamental para pasar de la preinversión a la inversión. ¿Cuál es? Exacto. Se le llama la declaratoria de viabilidad. ¿Sí? Declaratoria de viabilidad. Una vez que está declarado viable el proyecto, recién puedo pasar a hacer los estudios definitivos. ¿Ya? Recién paso a hacer los estudios definitivos. Y estos estudios definitivos son de tres tipos. ¿Cuáles son, amigos? Expediente técnico. No, especificaciones técnicas. O expediente de equipamiento. Y este expediente técnico está relacionado a la obra. ¿Ah? Está relacionado a la obra. Ok. Ok, entonces, estudios definitivos, una vez que yo tenga cada uno de estos, y ahí entra el formato 15 que me preguntaba su compañera. Yo hago esto, y al momento de terminar uno de estos, hago el formato 15 que verifico con lo declarado viable. ¿Está tal cual o no? ¿Ya? Cuando ya tengo estos, puedo pasar a la ejecución. ¿Ya? Paso recién a la ejecución. Entonces, si se dan cuenta, la inversión pública tiene un ciclo también un poco tedioso, ¿no? Y demora bastante. Por eso estamos tratando de minimizar un poco esos tiempos con los contenidos mínimos específicos, un solo nivel, ¿no? Más rápido, para pasar acá. Una vez que acabo la ejecución, recepciono, liquido, todo lo demás, ya paso a brindar el servicio, operación y mantenimiento, ¿no? Pago de luz, pago de agua, pago de vigilante, de personal médico, de los profesores, todo lo demás. Teléfono, internet, todo lo demás. Y acabamos ya del ciclo del proyecto con una evaluación ex post, se le llama. ¿Ya? La evaluación ex post que se hace en tres momentos. Evaluación de culminación, cuando recién acaba, tema de productos, evaluación intermedia, resultados a los 4 o 5 años,
y la evaluación de impacto a los 8 o 10 años. ¿Ya? Esto es el ciclo, para que entiendan un poco lo que les voy a decir acá. ¿Ya? Repito, para los que recién están, esto lo vamos a ver en los módulos que son los últimos de gestión de la inversión pública. ¿Ya? Ok. Entonces, tratándose de obras, ¿no? Miren lo que dice, tratándose de obras, adjuntar el expediente técnico. ¿Cuál es? Está por acá, ¿no es cierto? Y ahora entienden. ¿Por qué adjuntas el expediente técnico? Porque claro, pues yo voy a ejecutar una obra y lo que me dice contrataciones es, ok, tú vas a ejecutar la obra, demuéstrame que tienes el expediente técnico. Eso es lo que quiere decir él. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ahora sí todos? Ya. Y cuando corresponda la declaratoria de la viabilidad conforme al SNIP. ¿No? ¿Y por qué cuando corresponda? Ahorita me van a entender por qué. ¿Ah? Acá les complico un poco la vida. Hay dos modalidades, concurso oferta y llave en mano. ¿Ah? Concurso oferta y llave en mano. A los del NIP ya les expliqué algo de esto. ¿Y qué dice en concurso oferta? Dice, estudio de preinversión y el informe técnico de la declaratoria de viabilidad conforme al SNIP. A ver, primero, ¿qué es concurso oferta dentro de contrataciones? Concurso oferta es cuando te van a hacer el expediente técnico, te van a ejecutar la obra y, de ser el caso, te van a comprar el terreno también. ¿Ya? A ver, nuevamente. Concurso oferta es cuando te van a hacer el expediente técnico, te van a ejecutar la obra y, de ser el caso, te van a comprar el terreno. Entonces miren, acá te van a hacer recién esto, ¿no? Y te van a ejecutar también. Entonces prácticamente te van a hacer la fase de inversión, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ¿qué le pide? Si vas a hacer por concurso oferta, te dice el estudio de preinversión declarado viable. Obviamente, pues. A ver, no sé si me siguen hasta ahí. Como él recién me va a hacer esto, pero también me lo va a ejecutar, es un paquete, entonces yo le pido que esto esté viable por lo menos. ¿Por qué? Porque acá me va a decir cuánto le pago por esto y cuánto me va a costar la ejecución. A ver, no sé si ahí me siguen o ya los perdí. ¿Está bien? Ya, ok. Y el informe técnico de la declaratoria de viabilidad, obviamente. 2. Llave en mano, dice, ¿no? Si incluye elaboración de expediente técnico, lo mismo, ¿no? Estudio de preinversión e informe técnico, ¿no? ¿Y qué es llave en mano? ¿Y en qué se diferencia del concurso oferta? Llave en mano es cuando te van a ejecutar la obra, ¿ya? Te van a comprar el equipo inmobiliario, te lo van a instalar, va a hacer el montaje y todo. O sea, en este auditorio te van a comprar todo y ustedes van a venir a clase, ¿no? La inauguración ya es con todo implementadito, absolutamente, hasta el proyector, la pizarra, las bancas, todo. Vienen y se sientan, esa es llave en mano, ¿de acuerdo? Y, de ser el caso, te hacen el expediente técnico. Eso es llave en mano. Te ejecutan, te compran el equipo, el mobiliario, te lo instalan, montaje y todo, y, de ser el caso, también el expediente técnico. Entonces ahí es más completo todavía, ¿no? Te hace absolutamente todo. Por eso ahí dice, si incluye elaboración de expediente técnico, ¿qué te están pidiendo? Lo mismo que en concurso oferta, ¿no? La viabilidad, de todas maneras, porque ahí te va a decir cuánto cuesta esto y cuánto cuesta esto. Aquí hay una discusión actualmente que tenemos, donde queremos modificar concurso oferta, pero ahí ya no los voy a marear ahorita. Porque hay una mala interpretación de los órganos de contratación. ¿Qué pasa? De que tú acá dices, el expediente me va a costar 100.000 soles y la obra me va a costar 1 millón. Pero eso es referencial, ¿o no? Porque al final el expediente te va a decir si realmente esto cuesta 1 millón o 1.200.000. Entonces, lo que está pasando en concurso oferta es que los órganos de contrataciones dicen, ¿sabes qué? No me puedes modificar nada. Un ratito, lo hemos dicho nosotros como SNIP, ¿no? Un ratito. Sí puede. Claro que puede. Si está dentro del marco de esto e incrementa algo acá, no hay ningún problema. Esa es una discusión que estamos ahorita actualmente para la modificación. Pero lo que les interesa ahorita es el tema normativo
y cómo está actualmente, esto es. ¿Ya? ¿Preguntas? Esto solamente es la parte de inversión, ¿no? El cuadro de inversión. Sí. Pasa la inversión. Viabilizado pasa la inversión. Claro, de inversión. Todo está ok, pasa a la post. Pero cuando ya acabas la obra, adquieres los equipos, el mobiliario, das la capacitación, ejecutas todo el proyecto, pasa acá, operación y mantenimiento. Así es. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Buena pregunta. Te la contesto en 3 meses, parece. Mentira. Eso lo vamos a ver en inversión pública, pero a ver, en todo proyecto de inversión pública, ¿ya? Hay una matriz del marco lógico, ¿sí? Me estoy adelantando, pero para que entiendan, ¿no? En esta matriz del marco lógico tenemos unos acá acciones, tenemos unos componentes, tenemos un propósito, tenemos un fin. ¿Ah? Por cada uno de estos hay indicadores. ¿Sí? A estos indicadores, a este se le llama de insumo, a este se le llama de producto, a este se le llama de resultado y a este se le llama de impacto. ¿Ah? Entonces, en esta matriz de marco lógico es la herramienta que te sirve para cuando haces ex post, la evaluación de culminación la haces acá, a nivel de producto. Yo dije que iba a construir 3 aulas, las construí. Esa verificación hago. Yo dije que iba a comprar 50 carpetas bipersonales, las compré. Cada aula iba a tener su proyector, ¿cómo le llaman? Colgante, creo que es, ¿no? Cuando está el falso cielo ahí nada más. Iba a tener visalo ahí, lo tiene, ¿sí? Producto. La evaluación ex post, la intermedia o evaluación de resultado, aquí, a los 4 o 5 años. Y la de impacto, acá. 3 momentos. ¿Sobre qué? La matriz del marco lógico. Ya esto lo vamos a ver cuando veamos inversión pública. Pero lo que te sirve para hacer esa evaluación es esto, que sale del PIB. Y por eso es la importancia de hacer esto bien. Y no necesariamente lo estamos haciendo bien también. ¿Ah? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Seguimos. Si se animan, me avisan. Seguimos con expediente de contratación, ¿no? Determinación de características técnicas. El área usuaria es la responsable de definir con precisión las características, condiciones, cantidad y calidad de los bienes, servicios u obras que requieran para el cumplimiento de sus funciones. A ver, este es un tema importante porque a veces, y lo veo en varias entidades que me están consultando, llámese ministerio, ni siquiera gobiernos regionales y locales, las oficinas de logística quieren cambiarle las características técnicas al área usuaria, ¿no? Eso no se puede hacer. A ver, digamos, se puede hacer pero con consentimiento del área usuaria, mejor dicho. El área usuaria es quien conoce realmente. Pues a ver, digamos que ustedes son formuladores de proyectos, ¿no? Entonces el requerimiento para una consultoría que les haga un estudio los hacen ustedes porque conocen realmente de la materia. Contrataciones no sabe de eso, pero contrataciones lo que hace después es un estudio de mercado. Y en base a ese estudio de mercado, con el término de referencia de ustedes, dicen, oye, el mercado me manda otra cosa o me manda lo mismo, hay que modificar. Pero te pregunta, ¿estamos? Las características técnicas netas de eso que ustedes requieren, la hace el área usuaria siempre. Eso es lo que quiere decir esta primera parte, ¿ya? El área usuaria siempre hace todos los requerimientos con las características, condiciones, calidad y todo lo demás. No se hará referencia, bueno, esto ya lo deben saber, a marcas o nombres comerciales, patentes, diseños, eso está prohibido, pues no, está prohibido, ¿de acuerdo? Eso no se puede hacer en el Estado. No puedo decir, a ti te voy a comprar o quiero esta marca, eso no lo puedo hacer, ¿ya? Eso está prohibido, ¿vamos?
Hay una nada más que se llama predeterminada, creo que es, cuando solo hay una en el mercado. Entonces definitivamente ahí sí tienes que ir con ella nada más. Hay una modalidad, no recuerdo bien ahorita cómo se llama, pero creo que es predeterminada, algo así. Pero en general no se puede hacer referencia a ninguna marca, nombre comercial, patente, diseño o tipo en particular. Dígame. Sí. 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 De acuerdo. Es una crítica que se le hacía siempre a contrataciones, ¿no? Pero sí y no. A ver, lo que dice su compañero es interesante, ¿no? Y eso no te da pie a que, bueno, yo quiero algo de calidad y me compre lo más barato. Sí, pues a veces en el sector público se está dando eso. Pero yo me voy al término de referencia. Mira, el término de referencia, tu especificación tiene que ser muy puntual, muy clara, ¿no? No poner, por ejemplo, yo quiero un proyector y no le pongo la especificación neta, ¿no? O yo quiero una pizarra de qué tipo, qué dimensión, ¿no? Entonces a veces el requerimiento va mal también con el término de referencia. Porque si tú pones tu término de referencia y especificación bien clara, eso te tiene que cotizar en el mercado. Sea con la marca A, la marca B, la marca C, pero tu especificación no la cambias, ¿sí? Entonces ahí tú entrarías a un tema ya de filtrar realmente, ok, compro al menor precio, pero sin bajar calidad. Y eso no lo estamos haciendo bien, pero desde el área usuaria. ¿Qué pasa? Que el área usuaria no hace buen término de referencia y le manda logística cotiza, pero su cotización la hace muy general la especificación. Entonces obviamente ahí todas las coladeras pasan, pues. ¿Me entiendes, no? Sí, ok. Ingeniero, o sea que el área usuaria debe estandarizar sus especificaciones. Sí, no sé si estandarizar, pero sí hacerlas bien claras. La especificación lo más detallada posible. No deben pecar por defecto, más bien por exceso. La especificación lo más detallada posible. Lo más detallada posible. Entiendo que cuando se hace el requerimiento a la área usuaria, sí, ellos tendrían que precisar, por ejemplo, en el caso de computadoras, se requieren 15 computadoras y el término de referencia sería marca... Sin marcas. No, sin marcas. Sí, tipo de Windows, qué Office quieres, cuántas pulgadas el monitor, cuánto de RAM, todas esas cosas, ¿no? Color si quieres. Precisando la marca que yo deseo, pero sin... No, ni precisar marcas, nada. Me refiero a precisar las características. Exacto, eso sí. Características. Sin poner la marca. No necesariamente la marca, porque ahí sería un direccionamiento tácito, pues, ¿no? O sea, yo le estoy poniendo lo que sé que solo me vende LG, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya como que direcciono. Eso tampoco te va a aceptar logística, ¿no? Sí, pero sí las características generales, cuánto de memoria RAM, por ejemplo, ¿no? El monitor de cuántas pulgadas, ¿no? El teclado de qué tipo, el mouse, qué tipo de mouse quieres, todas esas cosas sí las tienes que poner, ¿no? Y las garantías. Ah, no, obviamente, eso siempre se pide, sí. A veces eso es mejor a las bases, ¿ah? Ya lo vamos a ver. No nos adelantemos, pero eso que dice el ingeniero, garantías, a veces es una mejora a las bases. Todos te dan un año, ya, si tú me pones 2 años, tienes mayor puntaje. Es un temita que ahí lo vamos a ver en el proceso de selección, en las bases. ¿Ya? Ok. Expediente de contratación. ¿Qué más? El OEC por estudio de mercado, lo que les decía, y con autorización del área usuaria, podrá ajustar las características de lo que se va a contratar. ¿Ya? Entonces, quien manda aquí, como se darán cuenta, es el área usuario, ¿no? Pero lo que le comentaba, el área usuario a veces el primer requerimiento no lo hace muy bien. Sale estudio de mercado y te dice, oye, el mercado no me vota lo que tú me estás diciendo, ¿eh? Tenemos que cambiar, si no se va a declarar desierto. ¿Ah? Entonces, pueden hacer los ajustes, pero con permiso del área usuaria. ¿Ah? Siempre. ¿Ah? ¿Ok? El segundo, estudio de posibilidades que ofrece el mercado. A ver, esto lo hace basándose en las especificaciones técnicas o términos de referencia definidas por el área usuaria, lo que les comentaba. El OEC evaluará las posibilidades que ofrece el mercado para determinar. ¿Por qué hace esto entonces, no? ¿Por qué hace él un estudio de posibilidades que ofrece el mercado? Porque tu término de referencia, en realidad, de especificaciones tiene bastante y tiene una estructura de costos, pero eso hay que validarlo en el mercado. ¿Para ver qué? Para determinar, uno, valor referencial.
cuánto me va a costar realmente eso que tú estás solicitando. Primer punto. ¿Ya? Primer punto, ¿cuánto me va a costar? Segundo punto, si hay existencia de pluralidad de marcas y o postores. Con esa especificación que me dijiste, yo he hecho un sondeo de mercado y si hay bastantes empresas, bastantes postores que se pueden presentar. ¿De acuerdo? Posibilidad de distribuir la buena pro. O sea, a veces hay empresas que no necesariamente te dan el todo y tienes que distribuir esa buena pro de todo el servicio. Una parte te doy a ti y otra parte te doy a ti. A eso se refiere con distribuir buena pro. ¿Ah? Una parte te doy a ti porque es lo que realmente en el mercado he visto que conoces, y otra parte te doy a ti porque no hay quien lo haga en la totalidad. ¿De acuerdo? Información que pueda servir para establecer factores de evaluación, de ser el caso. Eso ya lo vamos a ver de acá. Factores de evaluación es una de las partes de las bases, es un capítulo de las bases. ¿Ya? Yo le pido que tenga 2 años de experiencia profesional. En el factor de evaluación, de 2 años para arriba, yo le pongo mayor puntaje. ¿Ya? Factores de evaluación. Pertinencia de realizar ajustes a las características y o condiciones de lo que se va a contratar, de ser necesario. Lo que hablábamos, ¿no? De repente tú me pediste esta silla, pero solo me dijiste una silla. Hay N tipos de sillas, ¿no? Oye, en realidad, ¿cuál quieres, no? Entonces el mercado te dice, oye, ¿cuál quieres, pues? Entonces tú le dices al usuario, tienes que especificarme más, ¿no? ¿De acuerdo? Y otros aspectos necesarios para la eficiencia de la contratación. Entonces todo esto te debe arrojar el estudio de posibilidades que ofrece el mercado. ¿Quién lo hace? OEC, exacto. ¿Ya? La OEC, o sea, logística, abastecimiento, hace el estudio de posibilidades que ofrece el mercado. ¿Ya? Claro, ¿qué es logística? Sino que el OEC es la jerga en contrataciones. A logística, abastecimiento se le llama órgano encargado de las contrataciones. ¿Ya? Ok. ¿En qué consiste el estudio de posibilidades que ofrece el mercado? Vamos a ver esto. El estudio de posibilidades que ofrece el mercado, en la primera parte de acá, la izquierda, dice 2 fuentes, ¿no? Cotizaciones, precios históricos, estructura de costos, otros. Eso se refiere a la determinación del valor referencial. Para determinar el valor referencial, tú puedes tener cotizaciones, lo que haces en el mercado, precios históricos. Precios históricos quiere decir que en el SEACE tú puedes ubicar de eso que me estás pidiendo por dónde se está moviendo anteriormente en otros procesos históricos. ¿Ya? Estructura de costos es lo que va en tu término de referencia. Esa es estructura de costos. El área usuaria hace su TDR y manda una estructura de costos. Eso es un insumo para que logística te determine valor referencial. Y puede haber otros más, ¿no? Precio SEACE, en los mismos objetos buscas el SEACE, etc, etc. 2. Debe sustentarse la inexistencia de una segunda fuente, ¿no? En realidad, si tú solo utilizas cotizaciones, debes sustentar porque no hay históricos, porque no hay estructura de costos, porque no hay otros, etc. Deberías sustentar por qué solo tomé una sola fuente para determinar ¿qué? El valor referencial. ¿Me siguen ahí? ¿No? ¿No mucho? A ver. En la primera, como les decía, el valor referencial que era, lo tengo más adelante, pero el valor referencial es lo que realmente me va a costar adquirir ese bien, ¿sí? El servicio o la obra, ¿no? Ese es mi valor referencial, ¿no? Y para determinar ese valor referencial, yo puedo tener cotizaciones, precios históricos, estructura de costos. En base a eso me referencio para ver realmente cuál es el valor referencial de mi proceso. ¿Ah? Si yo utilizo una sola de esas fuentes, debo sustentar por qué. ¿Ya? De repente el objeto de convocatoria es tan especializado que en realidad no hay dónde más buscar. Solo tengo una sola fuente, la sustento.
¿Sí? A eso se refiere. Y 3, el estudio de mercado para determinar valor referencial debe especificarme criterios, qué procedimiento y metodología he seguido para determinar